Lo que tú me dices es que se recomienda, a ver, la terapia sistémica es el verlo todo como un grupo. Exacto, o sea, verlo todo como, por eso es su nombre, o sea, verlo como un sistema que tiene a su vez subgrupos, ¿no? Cada subgrupo puede ser cada uno de los integrantes, ponte de la familia. Y el grupo en general, el sistema en general, es el grupo maxi, o sea, digamos la familia en sí, pero cada uno es un propio grupo y todo ese grupo lo engloba un sistema. Ok. De acuerdo a eso, obviamente porque, o sea, el enfoque sistémico es netamente grupal, tú no puedes ver algo por el individuo porque de lo contrario no llegas al resultado. Sí, sí, o sea, Este, yo lo vería más enfocado en lo que son estas cuestiones grupales, ujú. porque, o sea, hay personas que sí operan desde la sistémico en las entrevistas individuales, pero yo lo veo más dificultoso, o sea, es como, interpreto yo de ver al ser humano como esa persona en su, lo que llaman en psicoanálisis la intersubjetividad, ¿no? Esa persona en el ambiente, en el colegio, en el ambiente o en el ambiente en el trabajo y a su vez en su familia, o sea, verlos como diferentes sistemas. Pero a mí como que me resulta y lo recomendaría más y ponte en los casos, como te decía, en los casos de las familias, Claro, que es por eso de cuando, hecho hay enfoques de hecho hay magíster de terapia sistémica familiar, porque de hecho es más recomendado para temas netamente de conflictos familiares, en familiares, sí, exacto. parejas, ajá. Sí, sí, exactamente. E incluso dentro de las instituciones, dentro de la parte organizacional, también se puede ocupar un poco lo que es las teorías de la parte del enfoque sistémico, Pero eso es cuando porque tú tiene quieres, que, eso es cuando tú quieres hacer, por ejemplo, entrevistas grupales tipo assessment, por, sí, 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 exactamente, o sea, grupos operativos o grupos así mismos, o sea, en la parte laboral, ¿no? ujú. Sí, y de ahí, por ejemplo, recuerdo que una de las técnicas que decían aparte de la literatura, que me gustó mucho es de cómo te recomendaban que a veces es bueno que en el transcurso de las entrevistas te pongas de como que de parte, no ser tan imparcial, sino es que a veces resulta ser eh, ponerte de parte de la persona que tú ves menos en el conflicto. Es decir, por ejemplo, si ves que es un hombre dominante o algo similar, es bueno ponerse en la entrevista, una vez ya enganchado al hombre y a la mujer en la entrevista, ponerse del lado de la mujer para que de esta forma la mujer tenga la apertura para poder hablar un poco más acerca de su malestar o inclusive bajar un poco esa intensividad que podría tener el hombre. A su vez también podría ser lo contrario, ponte que la mujer sea la demasiada intimidante para el hombre, exactamente lo mismo. O sea, eh, Dependiendo de la característica o de la personalidad, te tienes que poner de parte de la persona o del sujeto con menor capacidad para poder explicar. exacto, o sea, como para poder defenderse. Esa es una de las herramientas que Una de las más técnicas. sí, una de las técnicas que más recuerdo de que decían en la literatura, Ajá. porque decía que de esa manera tenías doble efecto, ¿no? Una que era poder a permitir que esta persona elabore un poco más durante la entrevista y por el otro lado también hacer que la persona un tanto más dominante se sienta un poco soslayado ante que ya no es solamente la mujer o ya no es solamente el hombre quien está criticándolo, quien le está reclamando, sino es alguien más en la cual puso en posición de sabiduría, ¿no? Ante esto de que igual le está pagando sus sesiones, entonces por ende le reconoce un poco le da permiso también para criticarlo. Ok. Entonces ahí es donde uno juega un poco esto, la posición de los roles, ¿no? El otro, el otra de las cosas también era Otra técnica. otra técnica también era poco esto de los roles, ¿no? Esto por ejemplo, si yo soy, Pero decías que en la hablar un segunda poco técnica es acerca en de los juego de conflictos roles. en casa. Sí, 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 sí. De ahí realmente hay un par de técnicas más, pero no recuerdo mucho acerca de esas técnicas. O sea, incluso de las que más he usado es esta de la primera que te dije, yo la que he podido utilizar más. Ya. ¿Qué te iba a Sí. preguntar? ¿Tú criticas algo del enfoque sistémico?
y a lo mejor un poco su aversión propia de sus autores a negarse a las otras corrientes. Tal vez eso, o sea, pero yo creo que depende de cada uno. O sea, por ejemplo, nosotros fuimos educados con psicología, con orientación analítica, pero a la vez sabemos que podemos utilizar la sistémica, la conductiva, cognitiva conductual, pero a veces los sistémicos suelen ser un poquito herméticos, entonces solo lo sistémico, y no se puede hacer solo una corriente psicológica. Entonces tal vez un poquito, pero eso es más, creo que más allá de la teoría, es del enfoque o de la mirada que le dan quienes aplican esta sistémica. Ya. ¿Y qué es lo que tú destacas de este enfoque? Realmente es su mirada a nivel de grupo, o sea que no está de mal su enfoque grupal con respecto a la mirada a la realidad. O sea, cómo lo puede convertir la realidad en su teoría de los sistemas, ¿no? Cómo comprender al todo desde sus partes. Por ejemplo, la familia desde cada uno de sus participantes de la familia. Eso es lo que me parece muy importante. O sea, no lo ven tampoco de un grupo, una masa, sino que cada grupo tiene su individual, ¿no? Y eso sí me parece bastante interesante. Perfecto. Hazme un favor, Karen. Preséntate. Dime tu nombre, tu carrera, o sea, tu carrera, tu graduación y de qué universidad. ¿Tú ya hiciste la maestría o todavía no? Todavía no, Ya. estoy en eso. Entonces, dale, preséntate. Bueno, mi nombre es Karen Peralta Argudo, soy de profesión psicóloga clínica, estoy graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Perfecto, Karen. Muchísimas gracias. No. Bueno, mi nombre es Mónica Rivera, de la Universidad Iberoamericana, y pues para dar respuesta a las preguntas que inicialmente pues me están planteando, efectivamente yo conozco un poco del enfoque sistémico, pues yo soy graduada ya hace pues aproximadamente 10 años. El enfoque de la Universidad Iberoamericana pues tiene una lectura más cognitivo-conductual. Sin embargo, desde la experiencia que he venido adquiriendo a través de los años, ha sido necesario buscar otro tipo de alternativas y de enfoques, pues que de alguna manera han sido aplicados a diferentes aspectos en los que he trabajado a través de la experiencia. ¿Qué puedo destacar del enfoque? Digamos que pone el rol del psicólogo como también, digamos, el rol ya hablando desde la terapia como tal, establece el rol del paciente también en una lectura distinta a lo que suele hacer, por ejemplo, un tipo de terapia ya vista desde lo cognitivo-conductual. En este orden de ideas, digamos que yo destacaría temas como por ejemplo la lectura ya o la participación más activa del rol del psicólogo, ya hablando desde la terapia en sí y desde la responsabilidad también que asume el paciente en todo el proceso de evolución de su misma problemática. Destacaría diferentes campos de acción desde la terapia, pero también desde las organizaciones. Creo que el hecho de enfocarse en los aspectos positivos, enfocarse más en las posibilidades que tienen los sujetos que están siendo afectados, porque pues si bien no se ve al paciente en sí, hablando desde la terapia, no se ve al paciente como una persona que está enferma, sino que se ve una lectura más desde que está teniendo dificultades de adaptabilidad, y que necesita de pronto determinadas herramientas para aprender a convivir con sus
desde el área de la psicología pues ha aportado a lo que han sido los enfoques tradicionales. Pues el enfoque sistémico busca, desde la lectura de la terapia, tener como ya una unidad de medida en la familia. La familia, digamos que en la forma en cómo se relacionan las familias, en cómo se construyen las estructuras que que han tenido este tipo de familias, es lo que nos permite de alguna manera poder analizar y poder generar como una intervención específica para el paciente en sí, su grupo familiar. Si bien lo que se identifica en las problemáticas del sujeto es lo que de alguna manera, al hacer el análisis de la familia, en cómo se relacionan cada una de ellas, es lo que nos va a permitir de alguna manera en buscar alternativas, en buscar finalmente no soluciones, porque pues el enfoque no buscaría establecer soluciones, sino, como lo decía anteriormente, mirar que el paciente finalmente pueda aprender a convivir con cada una de esas problemáticas o cada uno de esos problemas que en el transcurso de su vida ha venido teniendo. Destacaría, como lo decía desde el principio, no solo el rol, el aporte que se le hace ya desde la lectura, ya de hacer un análisis no solo de sujeto en sí, sino de ver cómo se involucran las diferentes partes o los diferentes integrantes de esos grupos familiares, ya que esto facilita hacer las intervenciones y modifica precisamente las intervenciones que se hacían individuales desde las concepciones tradicionales de la psicología, ¿sí? No solo nos interesa ver cómo se relaciona el sujeto en sí, sino cómo se relaciona ya desde el enfoque sistémico, cómo se relaciona el sujeto con su grupo familiar. Y pues entendiendo este como un sistema, pero a su vez también como este tiene sus propias reglas, sus límites, pero también cómo se relaciona con otros sistemas o con otros subsistemas, que pues de alguna manera nos permite analizar y establecer campos de intervención para esta persona específica, ¿no? En el marco de mi experiencia, el ejercicio organizacional, hoy en día en las organizaciones se habla de procesos, de procedimientos. Tiene una lectura integral, es decir, que se busca que exista un engranaje en la totalidad de la institución a través de los procesos y digamos que facilita poder tener una lectura del comportamiento finalmente de todos los integrantes de esa organización. Otro campo de acción, pues el que mencionaba anteriormente, que es el enfoque, que es el campo de acción de terapia familiar. Creo que aquí es clave y es donde quizás he tenido un poquito más de acercamiento.